Bueno, se planteaba una reunión plácida entre Zelensky y Trump. Recordemos que Trump había hecho ahí un pequeño girito más pro-Ucrania, ¿no? Y Putin se lo ha cargado porque unas horas antes de que se produjera la reunión hizo una nueva propuesta, le cambió la forma de ver las cosas a Trump y parece que la cosa no fue del todo bien, ¿no? Pues sí, la reunión de más de 2 horas y media entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca ha sido de todo menos diplomática. Según el Financial Times, el encuentro ha estado cargado de tensión, reproches y momentos de auténtico enfado. Trump, visiblemente irritado, ha presionado con dureza al presidente ucraniano para que aceptase las condiciones impuestas por Putin, a cambio de un alto el fuego. La principal exigencia rusa es entregar el Donbass, es decir, las provincias de Donetsk y de Lugansk, que son, ya sabéis, un territorio clave que Moscú intenta dominar desde 2014. Sí, estos son informaciones que publica tanto el Financial Times como el Washington Post, lo que hablaremos ahora de los cambios de territorio, pero hoy por la mañana ha dicho Trump que realmente que esto no está sobre la mesa, que lo que se está hablando es de congelar la línea del frente actual. Ahora bien, veremos, porque estos periódicos son periódicos serios que utilizan fuentes serias y que de algún sitio lo habrán sacado. Sí, Trump ha insistido en que si Zelensky no acepta todo esto, ojo con la declaración, Putin destruirá Ucrania. Sí. Fuentes citadas por estos diarios aseguran que el tono fue abiertamente hostil. El presidente estadounidense estaba maldiciendo todo el tiempo y llegó incluso a arrojar mapas sobre la mesa. Me lo imagino. Nada que no nos podamos imaginar, ¿no? Me lo imagino perfectamente. El Donbass. ¿Qué Donbass ni qué Donbass? Bueno, llegó, hice lo de los mapas y el tío se le veía muy frustrado, por lo visto, por la falta de avances en el frente ucraniano. El frente ucraniano se refiere a la falta de avances para llegar a un acuerdo de paz. En su versión, en la versión de Trump, Zelensky debía aceptar la realidad, y es que Ucrania estaba perdiendo la guerra y que es la única salida, es el pacto, ¿no? Aunque eso implicara renunciar a parte de su territorio. Y dijo eso de si Putin quiere, te destruirá. Por cierto, el otro día había publicado Trump un tuit, un mensaje en Truth Social, en el que hablaba perfectamente de que después de entender la guerra y informarse bien, consideraba que Rusia no la estaba ganando. Pues bueno, se ve que ha vuelto a cambiar de opinión. El caso, todo esto, se cita a un funcionario europeo que estaba al tanto de la conversación. El encuentro se produjo poco después de que Trump hablara por teléfono con Putin, como habíamos comentado, en una conversación que ahora sí calificó de larga y productiva, ¿no? Y que él dice que desembocará, si se mantiene el calendario, en una reunión cara a cara en Hungría dentro de 2 semanas. Por cierto, Hungría, ya que sea la reunión en Hungría, ya está diciendo mucho de todo está esto. diciendo mucho, primero porque seguramente a Hungría Putin tenga que sobrevolar espacio europeo. Y recordemos que tiene órdenes... Bueno, va a dar la vuelta a esta, que yo he visto un mapa que tiene que pasar por Turquía. ¿La de Serbia? Sí, se mete por Serbia. Bueno, realmente tiene que pasar por Bosnia también, pero... Bueno, claro. O sea, que puede... Sí, es verdad que igual puede Sí. no entrar en espacio europeo, ¿no? Bueno, de la Unión Europea más allá de Hungría. Sí. Bueno, pero igualmente, hacer la reunión también es un mensaje como de ninguneo a la Unión Europea, porque recordemos que Hungría es el país más cercano a Putin de la Unión Europea y que siempre está un poco limitando las acciones de la organización. Bueno, ¿qué más podemos contar de esto? Pues mira, según el Washington Post, durante esa charla, el líder ruso también ha planteado 2 condiciones para avanzar hacia un posible fin del conflicto. Que Estados Unidos no entregue los misiles Tomahawk a Ucrania y que Kiev ceda el control total de Donetsk. Y a cambio, Putin también se ha mostrado dispuesto a permitir que Ucrania conserve partes de Zaporilla y de Jersón, que ya sabéis que son zonas ocupadas parcialmente por Rusia. O sea, la idea es que todo el Donbass quede en manos de Rusia y que los oblasts de Zaporilla y Jersón, o al menos parte de ellos, quede en manos ucranianas. No creo que sea enteros, porque no creo que Rusia quiera dejar aislada a Crimea y no mantener ese corredor terrestre que une el Donbass con Crimea. Por tanto, a mí esto, es verdad que lo publicó el Washington Post, pero entre que Trump ya ha dicho que esto no está muy sobre la mesa y que a mí me parece que Rusia no aceptaría una entrega completa, de estos 2 oblasts, a mí me parece lo cogería muy con pinzas y siempre en cuarentena. Bueno, la respuesta de Zelensky fue firme. No aceptará entregar territorio alguno. Según fuentes próximas a la reunión, el presidente ucraniano logró al menos que Trump reconsiderara su posición más dura y aceptara de manera provisional la idea de congelar las líneas del frente, que es de lo que
lo que se ha hecho eco Trump esta mañana. Lo que en la práctica supondría mantener el status quo militar sin avances ni retiradas. No obstante, el acuerdo no ha sido total. Trump se negó a autorizar la entrega de los misiles Tomahawk, un arma que a día de hoy Kiev considera vital para recuperar la iniciativa, no tanto en el campo de batalla, sino más bien en los bombardeos a larga distancia que ahora mismo están sucediéndose en esa guerra de salvas que también mantienen Ucrania y Rusia. Bueno, pues curioso, para mí no estamos más cerca de un acuerdo de paz. Creo que cada uno sigue enrocado en su posición y Putin lo que está haciendo es intentar volar los puentes que se han tendido últimamente entre Estados Unidos y Ucrania, ofreciendo alguna cosilla más, pero nada que realmente pueda llevar a una paz duradera. Mientras tanto, Estados Unidos ha acelerado lo que describe como un gran cerco a Rusia y tras años de sanciones, la administración ha decidido penalizar con aranceles crecientes a los países que siguen comprando crudo ruso. Una de cal y otra de arena para Ucrania, porque al menos en este caso sí que Estados Unidos parece interesado en presionar al resto de países para que no ayuden a Rusia. Sí, en ese marco, India, que se había convertido en uno de los principales clientes de Rusia en materia energética, está bajo la presión directa de Washington para reducir esas compras. Según el artículo que comentábamos, India tendría que afrontar aranceles de hasta el 50% sobre ciertos productos exportados a Estados Unidos si sigue importando petróleo ruso, lo que representa pues un castigo comercial bastante duro para ellos. Claro, desde la perspectiva de Estados Unidos, el objetivo es, cortar una de las principales líneas financieras que sostiene el esfuerzo bélico del Kremlin en su guerra contra Ucrania, ¿no? Al final lo que se está intentando es, al reducir el ingreso por hidrocarburos, pues Moscú no puede gastar tanto dinero en la guerra y por tanto le va a costar mucho más sostener las ofensivas en suelo ucraniano. Y más en invierno. En el caso de India, la dependencia de la energía y los descuentos ofrecidos por Rusia pues habían hecho que el país asiático aumentase las importaciones de crudo ruso de forma muy grande en los últimos años. Como podía obtener descuento en el petróleo ruso, pues porque iba a traerlo de otro sitio, ¿no? Sin embargo, ahora esto pues se le puede acabar el chollo a Modi porque la estrategia estadounidense de aislamiento a Rusia va en contra de lo que está haciendo India. Claro, y es que esto coloca a India en una posición bastante complicada porque su seguridad energética al final va a depender depende de importaciones y no pueden prescindir del petróleo barato que viene de Rusia de la noche a la mañana y, por supuesto, sin repercusiones internas. El país ya ha empezado a frenar sus compras rusas, según ciertas fuentes, pero otros datos también indican que los pedidos siguen elevados para los próximos meses. Es decir, que todavía está en proceso India, ¿no? de esa transición hacia dejar de traer petróleo de Rusia. En definitiva, al final están mediando entre la necesidad de mantener la oferta energética asequible y esa presión externa para alinearse con la política de sanciones occidentales. Sí, es que al final si India reduce de verdad, ¿no? Si no es de cara a la galería y reduce de verdad sus compras, pues Rusia perdería una base de apoyo muy importante en el mercado del crudo y de hecho tendría todavía menos clientes a los que venderle y por tanto menos poder de negociación con esos clientes como China. Pero si India se resiste o solo reduce sus compras marginalmente, pues lo que puede ocurrir es que Washington, ¿no?, corra el riesgo de quedar aislado un poco en esta ofensiva, ya que China y otros países del sudeste asiático, por ejemplo, siguen comprando petróleo y gas a Moscú. Así que en este caso sí que India tiene una llave muy importante. Así que veremos qué hace India y veremos si finalmente, si India no cede, a ver si Donald Trump se atreve o no se atreve a ponerle aranceles a los indios. Bueno, pues la parte de Ucrania y Rusia vamos a dejarla aquí. Y ahora vamos a darnos un gran paseo por Latinoamérica. La tournée latinoamericana. Para los que decían que hablamos poco, que no creo que hablemos poco tampoco de Latinoamérica. Hablamos mucho de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Pero hoy vamos a hablar de países que hablamos un poquito menos. De México también. De México hace tiempo que no hablamos. Es verdad. Hubo una época que hablamos mucho con el tema de la frontera y tal, pero bueno, vámonos a Venezuela. Empezamos por Venezuela. Sí, y vamos a hablar de Venezuela porque varios signos apuntan a que Estados Unidos está dejando abierta la puerta a una intervención allí. Por supuesto, no se trata todavía de una operación militar declarada, pero sí de un movimiento de piezas que crea las condiciones tanto logísticas como políticas para una acción más directa. Porque ha habido un movimiento de barcos, ¿no? Sí, el despliegue del 20% de la flota de buques cisterna, como los barcos Henry
Jay Kaiser, Joshua Humphries y el Kanawha no son casuales. No sé qué piensas tú. No, no son casuales, y es que estos barcos, a pesar de que no son de combate, son de abastecimiento. Suministran combustible, aguas y provisiones a las naves de guerra. En otras palabras, son un poco como la retaguardia que permite mantener una flota activa durante semanas lejos de sus bases. ¿Y para qué quiere Estados Unidos mantener la flota lejos de sus bases? Bueno, pues lo veremos. El caso es que se concentren todos estos recursos en el Caribe implica que Estados Unidos sí que se está preparando para mantener un número importante de buques operando cerca de Venezuela sin depender de los puertos en tierra, que aún así tiene puertos cerca, porque tiene ahí la base de Puerto Rico, tiene bases en distintas islas caribeñas, pero igualmente, bueno, ya vimos cuando se llevó todos los aviones cisterna a Irán lo que pasó, y bueno, en este caso... Decías de Puerto Rico que allí también han desplegado tropas, o sea que... Así que bueno, al menos sí que está reuniendo las capacidades necesarias para llevar a cabo una, vamos a decir, una campaña prolongada. Y esto sería desde el punto de vista militar, pero hay que sumarle la parte, digamos, más relacionada con la narrativa. Y es que la narrativa oficial que está usando Washington ha cambiado. Se ha empezado a calificar al gobierno de Maduro como un régimen narcoterrorista y usurpador. Y este tipo de terminología, narcoterrorista y usurpador. Y este tipo de terminología, ya sabemos cómo funcionan en los Estados Unidos con esto, pues no es únicamente retórica, ¿no? Históricamente precede acciones de presión fuertes, desde bloqueos navales hasta operaciones de lo que ellos consideran como seguridad hemisférica, ¿no? ¿Seguridad hemisférica? Nunca había oído ese término, David. Seguridad hemisférica. Pues esta narrativa, este cambio de narrativa, al final es la manera en la que un gobierno empieza a construir una justificación política para poder intervenir sin que parezca un acto de agresión unilateral. La importancia de ganar el relato, ¿no? Eso con es. las armas de destrucción masiva, lo vimos cuando los ministros israelíes, por ejemplo, deshumanizaban a los palestinos. En fin, bueno, es muy importante también ese tema, ¿no? El otro signo importante pues viene del terreno diplomático. El propio Maduro declaró que su gobierno ha mantenido alguna vía de comunicación con Estados Unidos, y sí es cierto que hay altos funcionarios, bueno, se ha filtrado, ¿no? Que sí, no está todavía seguro esto, los pero... hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge habían enviado una propuesta a través de Qatar para negociar una transición sin Maduro. Esto significa que dentro del chavismo, bueno, ya se percibe que lo de Maduro puede no salir bien la cosa, y hay quien está buscando el bote por el que huir del barco, ¿no? Sí, bueno, lo que dices, o sea, todavía no ha sido confirmado esto, ¿vale? O sea, nos andamos un poco con pies de plomo con esta noticia, pero de todas formas, hablando un poco de las relaciones diplomáticas, el mismo Maduro, ¿no? Ya contamos la semana pasada que él mismo declaró que ya había iniciado conversaciones con Washington. Sí, o sea, parece que había ofrecido... Que había ofrecido cositas. Cositas, gas, oro, petróleo. No sé si has visto tú el vídeo de Trump diciendo que, en su estilo completamente, que oye, que normal que Maduro hubiese ofrecido todo porque no se jode con los Estados Unidos. ¿Lo viste eso? Sí, lo he visto. Bueno, en fin. Y luego, aparte, también Donald Trump está un poco ampliando las miras estratégicas de su campaña, porque ahora también la ha tomado con Colombia. Claro, sí. Trump ha lanzado una andanada de acusaciones contra Gustavo Petro y lo ha llamado líder del narcotráfico. No es igual que, no sé cómo... No es narcoterrorista usurpador, pero líder del narcotráfico, y ha anunciado que a partir no está mal, líder del narcotráfico tampoco. tampoco. Es fuerte. Ha anunciado que a partir de ahora Estados Unidos suspende pagos y ayudas a Colombia, además de amenazar con aranceles y con acciones más duras para cerrar los supuestos campos de cultivo que, según él, el gobierno colombiano no persigue. ¿Y qué ha dicho el gobierno colombiano? Pues el gobierno colombiano ha rechazado estas acusaciones como una falsedad y una violación de la soberanía también. Además, Petro ha negado que su política fomente el narcotráfico, defendiendo que, oye, que se están haciendo esfuerzos y que, según él, pues su administración está luchando contra estos cultivos, ¿no? Y contra las mafias. Sí, bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué significa en la práctica el tema de la suspensión de pagos, ¿no? El tema de que... Ay, que no me salía. El tema de que Estados Unidos deje de ayudar o financiar a Colombia. Bueno, pues realmente se refiere sobre todo a la asistencia y subsidios que Estados Unidos entrega a Colombia para cooperación en las operaciones antinarcóticos, y también sobre todo para el desarrollo rural y las no pocas subvenciones, o como quieras llamarlo, ayudas que le da Estados Unidos para el desarrollo militar de Colombia, ¿no?
Recordemos que hasta que llegase Petro a Colombia, Colombia ha sido tradicionalmente El gran aliado, el gran de aliado Estados Unidos en el norte de América del del Sur. Sur. El gran cooperador en materia. Sí. Por lo que les interesaba también a ellos, claro, a Colombia. Claro. Bueno, el anuncio de Trump indica un bloqueo inmediato de esos fondos, pero deja preguntas legales sobre cómo y cuándo se hará esa suspensión. Es importante aquí tener en cuenta que esta suspensión podría hacer que le salga el tiro por la culata. Vamos, que podría debilitar la capacidad de combate contra las bandas y rebeldes en zonas vulnerables y que eso acabe llegando a Estados Unidos al final, la inestabilidad en América Latina puede desembocar, ¿no?, por efecto mariposa, en más inestabilidad en las calles de Estados Unidos. También, bueno, no solo por el tema de los cárteles que pueden ganar mucha fuerza, sino también por la inmigración que puede aumentar, ¿no?, hacia allí. Bueno, también hay un coste diplomático, que es el de cortar la cooperación con un aliado tradicional, lo que complica el intercambio de inteligencia, las operaciones conjuntas y, bueno, el tema de la ayuda humanitaria. Vamos, que si no viene acompañada toda esta estrategia de un planteamiento alternativo, pues bueno. Sí, les puede llover encima. Puede haber un agujero ahí en Colombia. Es verdad que Colombia también está degenerando mucho como país de lo que era hace 10 años a lo que se está convirtiendo a día de hoy. Tenemos que irnos a Ecuador. Vamos de hacer todo el arco norte de Sudamérica. Completamente. Amarillo, azul y rojo hoy el Eso programa nos está quedando. Bueno, pues el presidente de Ecuador ha dado una orden sin precedentes en la historia reciente del país. Utilizar fuerzas militares y apoyo aéreo para bombardear con cohetes y aviones la zona minera de Buenos Aires, en la provincia de Imabura, al norte del país. No confundamos con la Buenos Aires de Argentina. Una pregunta, David. Si este señor Macron es el Napoleón de Hacendado, ¿puede ser Daniel Noboa el Bukele de Hacendado? Bueno, me gusta, sí. Un poco así, ¿eh? Sí, es un poco ese rollo. Ese rollo. Sí. ¿Qué estaba comentando? Vale. Como decía, los aviones en la zona minera de Buenos Aires. Y la decisión llega tras confirmarse la presencia del grupo criminal Los Lobos, una de las organizaciones más violentas de Ecuador que controlan operaciones de minería ilegal en la región. Sí, este operativo, que fue coordinado entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, busca recuperar el control de un área que se había convertido en una especie de república minera paralela, dominada por bandas armadas, contrabandistas y redes de lavado de oro. Según fuentes oficiales, los Lobos habrían establecido campamentos fortificados, maquinaria pesada, sistemas de extracción de mineral y rutas clandestinas para sacar todo ese oro hacia la frontera. En las últimas semanas, la inteligencia militar también había detectado un incremento de actividades ilegales en la zona, con reportes de extorsiones, reclutamiento forzado y enfrentamientos entre bandas rivales. La situación se agravó cuando un convoy del ejército fue emboscado, dejando varios heridos, y fue entonces cuando el presidente, en una reunión urgente del Consejo de Seguridad Nacional, autorizó el uso de la fuerza letal y bombardeos aéreos selectivos para desmantelar las posiciones del grupo criminal. Y hay quien se esté preguntando ahora, David, ¿y quiénes son los Lobos? ¿Quién es este grupo criminal? Pues bueno, los Lobos son un grupo escindido de los choneros. Un nombre que me gusta mucho, los choneros, tengo que decir. Y actualmente son uno de los principales actores del narcotráfico en Ecuador, ¿no? Los Lobos habían expandido sus operaciones hacia la minería ilegal como una nueva fuente de financiación. Al final, su influencia se ha extendido desde las cárceles del país hasta las zonas rurales del norte, aprovechando el vacío de la autoridad estatal. Ya sabemos que a día de hoy Ecuador atraviesa una gran crisis económica y las instituciones no son los más fuertes. Acuérdate cuando aquellos criminales entraron en una de las televisiones del país. De hecho, no tengo muy claro si eran de los Lobos, ahora que lo pienso. No me acuerdo. No estoy seguro, pero me quiere sonar. Puede que sí, ¿eh? Me quiere sonar. Puede que sí. El bombardeo de Imbabura marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad ecuatoriana que hasta ahora se había centrado en operaciones urbanas y penitenciarias. Esta es la primera vez que el gobierno ordena una acción militar directa y aérea dentro de su territorio nacional contra un grupo criminal, lo que refleja el grado de deterioro no solo institucional, sino también de seguridad, ¿no? Y el poder creciente de las mafias, que a día de hoy son las que se disputan el control económico de las zonas más rurales del país. Espectacular lo de la violencia y lo de las redes criminales en América del Sur, un problema que al final impacta en todo, ¿no? Porque al final la economía de esos países
es muy complicado que se desarrolle en esas condiciones de falta de seguridad física, ¿no? Porque ¿quién va a ir a montar a esas regiones una empresa si sabes que te van a extorsionar, si sabes que se pueden quedar con tu fábrica, si sabes que te pueden secuestrar de la que vas al trabajo? En fin, es muy raro que se meta mucha inversión extranjera directa dada esta situación. Algún día hablaremos aquí de cuáles son esas raíces, cuáles pueden ser las raíces de que esto sea así, porque seguro que es muy interesante, ¿no? Pues seguro. ¿Vamos con Bolivia? Vamos con Bolivia. Bolivia, nuevo presidente por fin. Y Sí. sin que haya corrido la sangre, Pues cosa sí. que hay que celebrar. Bolivia ha amanecido con un nuevo presidente, que es Rodrigo Paz Pereira, hijo del histórico líder político y expresidente Jaime Paz Zamora. Se ha impuesto en las elecciones con el 54,5% de los votos, derrotando al conservador Jorge Tuto Quiroga, quien ha obtenido algo más del 40%. Su victoria marca el final de un ciclo político de 2 décadas dominado por el movimiento al socialismo, el partido MAS, primero bajo el liderazgo de Evo Morales y después con el gobierno de Luis Arce, y así se abre una etapa cargada de nuevas expectativas y de desafíos estructurales. A ver, Rodrigo Paz es exalcalde de Tarija y es el líder de la plataforma Unidos por Bolivia. Te diría centro-derecha, si nos ponemos en clave un poco más europea, ¿no? Al final, este señor llega al poder con un discurso de reconciliación nacional y de modernización sin revanchas. Bueno, habrá que verlo. Su campaña se apoyó en la promesa de desmontar las redes clientelares y el aparato de poder construido por el MAS, al mismo tiempo que intenta evitar un enfrentamiento directo con sus bases populares. Ya sabemos que también el movimiento indígena en Bolivia es muy fuerte, y que suele estar en pie de guerra. Por otro lado, también tenemos, ¿no? Vimos el año pasado, si no recuerdo mal, que incluso en el ejército hay voces discordantes dispuestas a intervenir por la fuerza en la política, ¿no? Dice el nuevo presidente que no se trata de borrar el pasado, sino de construir un nuevo comienzo. Ese sí fue como empezó el primer discurso. Y bueno, veremos qué ocurre y si realmente es más conciliador o si pasa como últimamente ha ocurrido en Bolivia, que ha habido una lucha política de muy baja intensa. calaña. De hecho, en realidad, lo que ha ocurrido con la izquierda es que se ha acabado canibalizando. Es decir, ha ganado la derecha porque la izquierda no ha podido presentar un candidato. Sí, afortunadamente parece que este candidato es mucho más moderado que lo que veníamos viendo que era últimamente la derecha boliviana. El nuevo mandatario hereda una economía muy tensionada y Bolivia enfrenta su mayor crisis fiscal en 20 años, con un déficit público que supera el 8% del PIB, una inflación muy grande y una grave escasez de divisas y de combustibles que ha dejado paralizados sectores productivos. Ojo, un 8% de PIB, un déficit del 8% es una auténtica barbaridad para cualquier país, pero claro, imagínate para un país que causa nula confianza en los mercados internacionales. Eso quiere decir que tiene que pedir prestado un 8% de su PIB al año. ¿Quién se lo va a dejar? ¿Y a qué intereses, no? Ahora mismo Bolivia es carne de rescate y bueno, esperemos que enderezca un poco el rumbo, pero estoy seguro que el nuevo presidente va a tener que cortar mucho los gastos y eso a ver cómo se combina, ¿no?, con la tensión social que hay en el país. Luego, aunque el MAS ha quedado fuera del poder ejecutivo, pues conserva una presencia muy fuerte aún en el Parlamento y un control muy grande de las regiones del altiplano. Como tú decías, ¿no? Al final el indigenismo allí tiene muchísima fuerza, en concreto en el altiplano y en Chapare, que es el bastión cocalero del propio Evo Morales, quien, lejos de retirarse, por cierto, ha anunciado que volverá, que liderará una resistencia demócrata desde el pueblo y ya ha convocado movilizaciones en Cochabamba, lo que augura un clima de confrontación. En ese contexto, el nuevo presidente deberá lidiar con el país que estábamos comentando, ese país con esa crisis energética y económica, y que también está dividido entre un occidente rural, aún leal al MAS, y un oriente más urbano y empresarial, ¿no?, que pide reformas. Pues veremos quién se impone, ¿no? Si esa Bolivia más urbana o esa Bolivia más rural. En cualquier caso, hay que hacer algo con ese país porque la situación va de mal en peor. ¿Y qué pasa cuando hay una pobreza y las instituciones están tan erosionadas? Bueno, pues que aparece el narcotráfico, aparece las redes criminales y aparece pues todos esos elementos que ofrecen un futuro alternativo a la población en la mala vida.
Bueno, pues vamos ahora por fin con una buena noticia, que es la de Afganistán-Pakistán, que sabemos que la última semana se habían estado dando de leches en la frontera y ahora parece que se van a fumar la pipa de la paz. Sí. Nunca mejor dicho, dado la cantidad de opio que hay allí. Hoy no estamos saliendo, igual el programa se nos desmonetiza un poco porque no salimos de narcotráfico. Afganistán y Pakistán han acordado un alto el fuego inmediato tras una semana de enfrentamientos en su frontera común, una de las más volátiles del mundo, que ha dejado decenas de muertos y cientos de heridos en ambos lados. El acuerdo ha sido alcanzado gracias a una mediación conjunta de, como no, Qatar y Turquía, dos países que mantienen canales de comunicación activos, tanto con Islamabad como con los barbudos afganos. Sí, lo comentamos aquí la semana, pero bueno, por rememorar un poco, ¿no? La crisis había comenzado tras una serie de ataques transfronterizos en Islamabad, en Pakistán, no en Islamabad, que el gobierno de Pakistán atribuyó a los barbudos pakistaníes. Los del TTP, que mencionábamos. Sí, que son muy amigos de los barbudos afganos. Vale. Este grupo islamista pakistaní con base en Afganistán, pues sabemos que le lleva dando varios dolores de cabeza al gobierno pakistaní en los últimos años. Y bueno, lo que ha hecho desde una vez se produjeron los ataques, lo que se hizo desde Kabul fue acusar al ejército pakistaní de bombardear indiscriminadamente civiles y aparte de violar la soberanía afgana, porque oye, usted no puede venir aquí a mi país a andar aquí bombardeando cuando se le viene en gana. Bueno, las tensiones entre ambos países se habían agravado y bueno, ya se habían reportado por un lado muchos muertos y por otro lado cientos de miles de refugiados, ¿no? Parte de los compromisos se han pactado en una reunión bilateral el próximo 25 de octubre en Estambul, donde delegaciones de ambos gobiernos, junto con representantes de Qatar y Turquía, discutirán mecanismos permanentes para prevenir este tipo de enfrentamientos a futuro. Entre los puntos previstos se incluirá la creación de una comisión fronteriza conjunta, canales de comunicación militar directos y un sistema de verificación con observadores internacionales. Bueno, pues veremos qué pasa con esto, pero parece que la sangre no va a llegar más al río. Y veremos qué pasa con los cientos de miles de afganos que viven en Pakistán y a los que se les había invitado a marcharse del país. Bueno, vamos a acabar las noticias de geopolítica yéndonos a un sitio en el que últimamente vamos mucho, que es Gaza, porque se está tambaleando un poco esto del acuerdo de paz, David. Nada pues sí, que no esperásemos, por otro lado. Nada que no esperásemos. La tregua en Gaza, en vigor desde la semana pasada, está pendiendo de un hilo. Este domingo, Israel ha reanudado los bombardeos sobre distintos puntos del enclave, entre ellos Rafah, Jabalia y Deir al-Balá, ¿vale? Después de acusar a combatientes palestinos de romper el alto el fuego al disparar misiles antitanque contra soldados israelíes en el sur de la franja. El ataque ha matado a 2 uniformados, los primeros desde que comenzó la tregua. En respuesta, el gobierno de Netanyahu ha ordenado cerrar nuevamente el paso de ayuda humanitaria, impidiendo la entrada de alimentos y medicinas hasta nuevo aviso. Claro, y durante la tarde el ejército israelí anunció que volvería a aplicar los términos del alto al fuego una vez concluyeran los bombardeos. Sin embargo, los ataques ya habían dejado al menos 36 palestinos muertos, según la agencia Wafa. Netanyahu declaró que había ordenado una respuesta contundente contra objetivos de Hamas, a la que volvió a escribir, ¿no?, como la mayor amenaza para Israel. El mensaje llegó tras una reunión con el ministro de Defensa y dispersos mandos militares para decidir cómo responder a aquel incidente. Ya habíamos comentado, ¿no?, que la disidencia de Hamas y posibles elementos incontrolados que de Hamas o de otros grupos palestinos que pudieran llevar a cabo ataques por separado o de forma autónoma contra Israel, pues eran el mayor problema a día de hoy para la paz, ¿no? Para que el acuerdo de paz se pudiera instalar con garantías para ambos bandos. Sí, además la tensión también ha aumentado con la publicación de un comunicado de la Casa Blanca en el que Washington acusa a Hamas de preparar una nueva violación del alto el fuego contra su propia población al reprimir otros grupos armados dentro de Gaza. Según medios israelíes, esa represión había dejado más de 30 muertos y Hamas ha respondido asegurando que esas milicias son en realidad grupos financiados por Israel, que esto también lo hemos comentado, que también existen allí grupos financiados por Israel que están, bueno, que en su momento se intentaban hacer, ¿no?, con el control de la ayuda humanitaria y que seguramente pues también intentarán llenar el vacío de poder que deja Hamas, ¿no? Vamos, que no ha sido nadie, que al final uno se echa la culpa al otro y uno por otro la casa sin barrer. Bueno, pues hasta aquí toda la actualidad geopolítica y vamos a contar una noticia económica antes de ir al anzuelo porque es importante sobre todo para la economía española. Vamos al lío.
Y empezamos este rincón del tiburón porque ha habido una noticia que ha sacudido el sistema bancario español. Hablábamos de la OPA hostil que había lanzado BBVA a Sabadell y finalmente han pinchado un hueso, ¿no? Pues sí, la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell ha fracasado. Tras meses de tensiones, negociaciones frustradas y una intensa batalla comunicativa que hemos podido ver hasta en anuncios de la tele. Eso te iba a decir yo, que lo de los anuncios de la tele, o sea, no lo había visto flipando en mi vida, en una OPA. Totalmente. Bueno, pues la oferta de adquisición no ha conseguido el respaldo necesario de los accionistas del Sabadell. El BBVA había lanzado una propuesta de canje de acciones, una de BBVA por cada 4,83 de Sabadell, con la que aspiraba a crear el segundo mayor banco de España, pero la operación se encontró con el rechazo frontal del Consejo del Sabadell, que consideró que el precio ofrecido infravaloraba gravemente a la entidad y recomendó a sus accionistas no acudir a la oferta. Y la resistencia fue eficaz, a pesar de que yo creo que la mayor parte de los accionistas de Sabadell, porque en Sabadell hay mucho accionista minoritario, no entendían muy bien lo que estaba pasando. Pero bueno, la resistencia fue eficaz. Y al cierre del plazo de aceptación, apenas un 25% del capital del Sabadell se sumó a la OPA, muy por debajo del 50% que BBVA necesitaba para tomar el control de la compañía. La Comisión Nacional del Mercado de Valores certificó el fracaso de la operación y dio carpetazo al proceso sin cambios en la estructura accionarial. En la práctica, el Sabadell ha salido reforzado, no solo mantiene su independencia, sino que además la mayoría de los inversores y clientes del banco interpretan el resultado como una victoria frente a una absorción que estaba considerada hostil e injusta, a la vista está. Para BBVA el desenlace supone un revés estratégico importante. Su objetivo era ganar tamaño en el mercado doméstico y reforzar su base de clientes pymes, donde Sabadell tiene una posición dominante. Sin embargo, el rechazo generalizado ha dejado a la entidad presidida por Carlos Torres con una pérdida de credibilidad en el plano corporativo bastante grande, aunque paradójicamente sus acciones subieron tras confirmarse el fracaso, ya que los inversores celebraron que se evitase esta dilución de capital que era posible y los costes de la integración. Las del Sabadell, en cambio, retrocedieron ligeramente, reflejando el final de las expectativas de una prima de compra. Claro, ¿por qué pasa esto? Bueno, básicamente, aunque BBVA quisiera comprar Sabadell, los accionistas de Sabadell, el mercado en general, dijo: mira, menos mal que no os habéis metido en este lío, porque os iba a costar un ojo de la cara e igual no salía tan bien como creíais. En cambio, los de Sabadell dijeron: oye, nos estaban ofreciendo algo más de lo que costaba la compañía, para vosotros igual no era suficiente, pero era algo más, y al no hacerse la OPA, pues ya me interesan un poco menos tus acciones, porque ese plus que nos íbamos a llevar ya no nos lo llevamos. Luego, en el ámbito político, pues bueno, ojo, que aquí la OPA también tenía su punto, porque el gobierno había dicho desde el principio que no le gustaba esta OPA, que según el Ministerio de Economía había un riesgo en el sistema financiero, ya que se concentraba demasiado el poder bancario en muy pocas manos. Así que, bueno, por este momento parece que ese proceso de concentración bancaria que ha habido en España en las últimas 2 décadas, bueno, no llega a 2 décadas porque es desde la crisis de 2008, pues finalmente, de momento, se va a detener y hasta aquí. Pero hay muy poquitos bancos muy grandes y no quieren que ese poder todavía se concentre más en manos de unos pocos. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, lo que pasa que es verdad que cuanto más grande es un banco, más capacidad tiene para competir con el resto de actores internacionales en los mercados internacionales, ¿no? Pero por otro lado es verdad que hay un punto en el que, ostras, si el sistema bancario es un oligopolio de 3 o 4 bancos, ojito que tienen demasiado poder, y cuando una empresa tiene demasiado poder empieza a ser incómoda para un gobierno, ¿no? Porque le puede hacer un poco también el chantaje. Pues bueno, hasta aquí las noticias de hoy. ¿Qué te han parecido, David? Voy a tener agujetas mañana. ¿Sabes que hay gente viendo esto desde Memorias de Pez? Sí, claro. ¿Y qué hacen ahora? Pues se tendrán que ir a la pecera. Claro. Porque tienen que ver nuestro maravilloso anzuelo de hoy, que como he dicho, tenemos una pregunta un tanto especial. Yo creo que te va a dar a ti en el corazón. A ver, ojalá. Y luego, por otro lado, te quería preguntar, ¿la gente que está en Spotify? La gente que está en Spotify... La gente que está en Spotify... ¿Qué tal le van? Espero que bien, lo que pasa es que se nos olvidó subir un episodio la semana pasada. Ha habido críticas por ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Nos han puchado un poco. Un poquito. Bueno, pero que sigan escuchando en Spotify. Que son oyentes de segunda, dicen. No es eso. Para nada. Es que se nos olvida literalmente subir. Se nos va. En fin, bueno, intentaremos cumplir con nuestros panas de Spotify y mientras vámonos al anzuelo. Venga.